Bueno, bienvenidos al panel Estado y las políticas públicas, líneas metodológicas para su análisis. En este panel presentamos algunas de las líneas de investigación del proyecto que dirijo, que se llama Reformas y Transformaciones Estatales en la provincia de Buenos Aires, estudios de caso sobre el desarrollo de las políticas públicas y su vinculación con la producción de conocimiento y toma de decisiones en el periodo 2003-2020. Este proyecto está radicado en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, UNLP-CONICET. El proyecto se caracteriza por una conformación interdisciplinaria que integra investigadores, estudiantes y graduados de distintas disciplinas, pero también está integrado por trabajadores estatales de la administración pública provincial. Más allá de las líneas de investigación particulares, de manera transversal nos planteamos reflexionar sobre una serie de interrogantes que hemos recortado para compartir con ustedes hoy en este panel. Las dos grandes preguntas es cómo se estudian, cómo estudiamos las políticas públicas y las organizaciones estatales, cuáles son las estrategias metodológicas que diseñamos y utilizamos para el análisis, abordando particularmente cuáles han sido las limitaciones que hemos encontrado, sobre todo en el trabajo de campo, y las posibilidades y alcances que hemos ido sobrellevando. Las diversas líneas de investigación retoman grandes temas del campo del estudio del Estado y de la administración pública, siendo el hilo conductor las políticas públicas, que tienen un recorte particular, que es la provincia de Buenos Aires, ámbito que en distintos estudios se viene señalando como de una vacancia teórica y empírica a nivel de los estudios subnacionales, en particular este recorte e interés por la provincia de Buenos Aires. Nosotros en nuestro estudio integramos políticas públicas, tanto propias de la provincia de Buenos Aires como políticas que se implementan en la escala local o políticas nacionales que se implementan en la escala provincial y local. Un eje central es la mirada sobre los actores, tanto decisoras de políticas públicas, actores académicos, burocráticos, sociales, económicos, e indagamos cuál es la relación, ¿no?, como interés común entre el Estado y la sociedad. Otro tema también que compartimos es el particular interés sobre la fisonomía del Estado, analizar cuáles son las lógicas de gestión y las lógicas de intervención, los proyectos de modernización y las tecnologías organizacionales que posibilitan, digamos, el andamiaje de implementación de las políticas públicas. Así que partiendo de distintos ejes analíticos con temas heterogéneos que integra este proyecto, que es como un proyecto paraguas donde se suman las distintas líneas de investigación, proponemos en este panel reflexionar sobre los diseños metodológicos que cada uno ha generado, elaborado para sus propios temas, sobre políticas culturales que va a presentar Clarisa Fernández, un caso de políticas de religión que va a presentar Pilar García Bocio, la vinculación entre conocimiento y políticas a cargo de Leila Chaín, y una experiencia sobre la generación de conocimiento hacia el interior del propio Estado que trabajamos con Eray Arce. Así que, bueno, doy paso a la primera presentación a cargo de Clarisa. Bueno, buenos días. Mi nombre es Clarisa Fernández y la intervención que voy a hacer en el panel va a abordar una serie de reflexiones que provienen de mi proyecto de investigación que se titula Políticas Culturales y Proyectos de Desarrollo Productivo y Social, un análisis de su articulación en territorios urbanos y rurales, el que estoy desarrollando en el marco del proyecto dirigido por Laura. Bueno, la investigación plantea una articulación analítica entre las políticas culturales y los proyectos de desarrollo productivo y social que se están llevando adelante en distintas organizaciones artísticas comunitarias en territorios urbanos y rurales de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Particularmente voy a comentar ciertos lineamientos metodológicos y alcances respecto de uno de estos casos que aborda un análisis del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de Nación a partir de su articulación con la cooperativa La Comunitaria de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
Si bien se trata de un proyecto que inicié a finales del 2019, a partir de mi ingreso a CONICET como investigadora, durante todo el trayecto formativo como becaria doctoral y postdoctoral, trabajé también con temas vinculados al teatro comunitario, pero con un enfoque centrado en el ejercicio de la memoria colectiva, la constitución de identidades y la reapropiación del espacio público. De esas investigaciones surgió la necesidad de incorporar al Estado como un actor de peso en los procesos que atraviesan estas organizaciones, particularmente en el caso que voy a comentar hoy, que es el de la cooperativa La Comunitaria, el cual también fue mi objeto de indagación en investigaciones previas que comenté recién. Dentro de las actividades que realicé en el marco de la investigación, reconstruí y analicé el surgimiento y el desarrollo del programa Puntos de Cultura para poder entender su contexto de surgimiento, los actores involucrados y las tensiones que presentó, tanto a nivel local como a nivel regional. También exploré el estado actual del grupo, que me interesa ver, analizando su actividad actual y las características de la organización. También reconstruí los puntos de contacto entre el grupo y el programa, analicé las potencialidades y las limitaciones que encontré en la implementación de este programa en el caso particular, respecto de la posibilidad de que la organización genere procesos de desarrollo territorial en la comunidad. La estrategia metodológica que utilicé se valió de distintas técnicas cualitativas. Realicé trabajo de campo, entrevistas semiestructuradas con integrantes de la cooperativa y observación participante, y también análisis de fuentes documentales como notas de prensa, normativas y documentos oficiales. Una vez que se concluya el análisis de los 3 casos seleccionados que contempla el proyecto original, la propuesta es generar una instancia de intercambio y articulación con decisores políticos, los directores y responsables de los programas, ya que uno de los objetivos del proyecto es poder intervenir en el diseño de las políticas públicas para su mejoramiento. En relación con las dificultades que encontré, quisiera señalar 2 que me parecen las más importantes. Si bien el acceso a los actores, o sea, a los integrantes de la comunitaria no fue problemático, porque como ya dije, tengo una trayectoria de 10 años trabajando con ellos, además fui parte de un grupo de teatro comunitario durante 3 años y asistía a los encuentros y las reuniones que proponía la Red Nacional de Teatro Comunitario. Sí puede resultar una instancia complicada poder encontrar lugares de intersección entre los sectores culturales comunitarios y los decisores políticos, lo cual es una de las instancias previstas para la investigación. Otra de las dificultades es que el sector cultural no cuenta con información sistematizada y mucho menos de territorios rurales, como el de Rivadavia. Tampoco hay trabajos rigurosos que den cuenta de la evaluación de políticas públicas culturales, particularmente del programa Puntos de Cultura en la región de Rivadavia. Así que esas fueron las dificultades que encontré, las principales. En el caso de que alguien tenga interés en profundizar sobre este trabajo, pueden acceder a la ponencia que voy a presentar en el Congreso, que aborda este caso específico y lo desarrolla además con mayor detalle. Muchas gracias. Mi nombre, bueno, como me presentó Laura, es Pilar García Bocio. Yo estoy trabajando dentro del proyecto, parte de lo que es mi trabajo de tesis doctoral, que inició como investigación en el grado. Y bueno, la pregunta que orienta mi investigación, un poco como había adelantado Laura, se relaciona con la relación entre religiones y Estado y cómo las mismas impactan en la forma en que el Estado se percibe a sí mismo y diseña políticas públicas. Esto desde una mirada que piensa al Estado no como un todo monolítico, sino que pensamos un poco que dentro de cada relación de cada agente estatal con la sociedad civil se está configurando una forma específica de Estado. En el ámbito que refiere a lo estatal y lo religioso, podemos ver cómo hace alrededor de 20 años se han creado a niveles fundacionales de gobierno oficinas de culto, cuya función principal es articular entre el Estado y las religiones en su territorio. Particularmente hace 10 años, este número de oficinas ha aumentado a partir del impulso de una política a nivel nacional del Registro Nacional de Cultos, que lleva a que todas las religiones que no pertenecen a la Iglesia Católica deban inscribirse para poder tener una relación con el Estado. Así, la mayoría de las provincias argentinas y una veintena de municipios bonaerenses tienen oficinas que vinculan lo estatal y lo religioso en términos burocráticos y en términos de gestión cotidiana de lo religioso en la vida local. En mi investigación me concentré en la articulación que se produce entre la dependencia nacional, el Registro Nacional de Cultos, la dependencia provincial,
Dirección Provincial de Cultos, que durante un tiempo se llamó área, o pasó a ser un área, y 3 dependencias municipales bonaerenses, La Plata, Quilmes y Florencio Varela. Allí busqué relevar el rol del entramado estatal de estas oficinas, el lugar que ocupan en el organigrama y el vínculo que establecen, considerando que pueden abordarse de una perspectiva que piensa esta política desde la gobernanza multinivel de la diversidad religiosa, en una forma de vinculación que entrelaza trayectorias políticas y religiosas disímiles. Metodológicamente, esto implicó un desafío que fue abordado a partir de distintas estrategias cualitativas. La selección de los casos, a primera vista, puede parecer numerosa, pero se fue produciendo al reconstruir el funcionamiento de la oficina provincial, que fue mi punto de partida. El trabajo busca abarcar desde 2001, que se crea la dirección, hasta 2019, pero se concentra fundamentalmente en el periodo 2015-2019, donde no solamente hay una actividad fuerte del área provincial, sino que también empieza a generarse esta articulación más fluida con los municipios. Desde allí, la necesidad de trabajar con lo nacional y lo local se va volviendo evidente porque los actores estatales empiezan a interactuar entre sí, a la vez que muchos de los actores religiosos que yo veo participar en las actividades provinciales también intervienen en las actividades municipales y también son algunos de los actores más presentes en la relación con el Registro Nacional de Cultos. Si la propuesta original fue seguir a los actores estatales, fundamentalmente su quehacer cotidiano, para después, posteriormente, entrevistarlos, esto se reveló a la vez necesario y complejo. Necesario porque al tratarse de oficinas relativamente periféricas en el gran entramado estatal, era muy difícil acceder a información a través de fuentes secundarias, como por ejemplo medios de comunicación o gacetillas de prensa gubernamentales. Y complejo porque fue necesario construir una relación de confianza en el tiempo con estos funcionarios y agentes estatales para que comprendieran cuál era el alcance de mi investigación y por qué alguien del ámbito académico se interesaba en el funcionamiento de estas oficinas, relativamente nuevas y, como les decía, relativamente periféricas en el entramado estatal. En este sentido, considero que hubo 2 herramientas que fueron fundamentales para poder acceder al conocimiento de estas dependencias. Por un lado, un extenso trabajo de campo en eventos públicos organizados por esas instituciones, ferias, el Día de la Libertad Religiosa, que organizó provincia durante muchos años, etcétera, que me permitió ser una cara conocida para quienes iba a entrevistar posteriormente. Y lo segundo fue el intento de mantener una relación fluida con los agentes y en la medida en que me fue posible darles a conocer lo que se estaba produciendo, haciéndoles llegar mis investigaciones e incluso en el caso de la Dirección de La Plata, colaborando con la elaboración de una pequeña memoria de gestión. Estas 2 estrategias, el hecho de participar en los espacios estatales y sobre todo de generar una relación de confianza en función de volver colaborativo el proceso de investigación y al mismo tiempo mostrar a quienes son los objetos de nuestra investigación el producto de nuestro trabajo, no hubiera sido posible sin el enriquecedor intercambio en el proyecto de investigación que enmarca este panel y que fundamentalmente me permitió tener una mirada compleja a partir de mis colegas de forma interdisciplinaria y también de quienes trabajan desde el Estado, que tienen una mirada particular sobre estos fenómenos estatales, y también porque siempre se resaltó la importancia de que las investigaciones que nosotros hagamos, sean exclusivamente o mayormente académicas o estatales, sirvan para mejorar la comprensión del Estado y en el diseño de políticas públicas. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Leila Chaín y, como dijo Laura, voy a presentar una investigación que tiene como pregunta central la relación entre la vinculación o relación entre el saber y el poder, o más específicamente, entre la producción de conocimiento y la toma de decisiones. Para avanzar en el estudio y la comprensión de este vínculo, de esta intersección, la decisión, metodológica y de investigación, la estrategia analítica, digamos, fue estudiar casos que estén específicamente en esa intersección. En principio, no hay tanta bibliografía teórica que dé cuenta de este vínculo o de esta intersección, y por eso es que consideramos que
es una buena estrategia estudiar casos que den cuenta de esta intersección para ir construyendo un campo analítico y teórico a partir de esos casos empíricos. En particular, lo que nos interesa, tanto a mí, mi proyecto, pero también digamos, en una de las líneas de investigación del equipo, es las relaciones o experiencias de política pública en territorio bonaerense que vinculen a espacios de la Universidad Nacional de La Plata que producen conocimiento con espacios del gobierno provincial bonaerense que toman decisiones, digamos, que producen política pública. En particular, para esta investigación, que es parte de mi investigación doctoral, el caso concreto que tomé para analizar es la vinculación entre el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Previamente, para mi tesis de maestría, trabajé otro caso, digamos, que da cuenta de esta intersección, que era una vinculación entre la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata y el municipio de Bransen. Bueno, como tanto en la investigación de maestría como en la investigación doctoral, y también, insisto, como parte de las líneas de investigación del proyecto, proponemos pensar analíticamente estas vinculaciones en tres planos, o estas intersecciones en tres planos. Un plano discursivo o epistémico que se pregunta por la producción de saberes y su validación, un plano institucional donde nos preguntamos más que nada por las relaciones de poder y cómo se vinculan las instituciones, y un plano socioprofesional donde se estructuran las reglas y las estrategias de intervención de los especialistas, los técnicos, sus formaciones, sus trayectorias y etcétera. Metodológicamente nos proponemos, como ya un poco adelanté al principio, un diseño de investigación que es el estudio de caso. En particular el estudio de caso instrumental, donde intentamos con este caso iluminar la cuestión que ya señalé al principio, que es la relación entre producción de conocimiento y elaboración de políticas públicas. El caso en particular que señalé es un caso único, ¿sí? Desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, es el único caso de vinculación entre el Ministerio de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas que se concretó, digamos que tuvo como un sustento material importante en convenios y relaciones y etcétera. No puedo extenderme acá, pero pude comprobar a partir de mi trabajo de investigación que realmente es un caso único en este periodo que señalé. La herramienta que utilicé para recolectar la información en particular fue la entrevista, y la manera en que definí la muestra, digamos, fue este criterio que se conoce como bola de nieve. Hice un primer contacto con un ex ministro de Economía de la provincia y a partir de él pude ir definiendo la muestra en relación siempre al caso o actores relacionados con esta vinculación. Y además, obviamente, complementé la herramienta entrevista con el análisis documental. En particular, la pregunta que me hago en esta investigación es relevante porque, como señalaba al principio, hay como un vacío analítico en relación al tema de las intersecciones. Hay mucha bibliografía y producción de conocimiento acerca de la relación entre saber y poder, pero no tanto de la intersección, ¿sí? Más que nada se problematizan los dos espacios, pero no tanto como ese momento de vinculación. Asimismo, en relación a los economistas, que es el tema que estudio en el doctorado, hay mucha producción a nivel nacional y local, pero no tanto a nivel subnacional o de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en otras relaciones, no solo en el campo de la economía, en el campo de la salud, de la educación y etcétera, hay muchos aportes a nivel nacional, nivel local, pero pocos a nivel subnacional y de la provincia de Buenos Aires en particular. Y en este sentido, y para ir cerrando, lo que propongo en mi investigación, pero también en el marco del proyecto, es a partir de estas experiencias concretas aportar a un conocimiento de la cuestión, pero no solo a eso, sino a la potencial elaboración de marcos analíticos que den cuenta de esta intersección y de esa manera poder entender de qué se trata, cuáles son, digamos, de qué manera se relacionan estos dos espacios, si es por relaciones personales, si es por características disciplinares, si tiene que ver con determinados momentos de la historia política de Argentina. Y, bueno, como decía, esa es la propuesta de la investigación. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Seray Arce. Pertenezco a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. En este panel vamos a presentar la evaluación que realizamos en el marco de una asistencia técnica del Cuerpo de Expertos de la Provincia de Buenos Aires, en la que también se desempeñó María Laura Pagani. Y que realizamos a la implementación de la Diplomatura en Gestión Pública con orientación a asuntos jurídicos que se desarrolló en este organismo durante el año 2019. La iniciativa constituyó una apuesta institucional de calidad para agentes administrativos y profesionales que no eran abogados de los organismos de control de la provincia y que se llevó adelante con docentes de la propia institución orientado a la profesionalización del empleo público. Dadas las características inéditas de esta experiencia, se consideró realizar una evaluación integral a la implementación desde el inicio de la experiencia, abordando no solo los aspectos de satisfacción de los y de las participantes, sino centrada especialmente en las experiencias de aprendizaje, tanto de docentes como de alumnos y de alumnas durante todo el proceso formativo. En este trabajo reflexionamos acerca del diseño evaluativo que desarrollamos y de las técnicas de relevamiento que utilizamos para realizar el seguimiento de esta experiencia, indagando en los alcances, en las posibilidades y en las limitaciones de las mismas para la producción del conocimiento y la posterior toma de decisiones. Dadas las características de esta investigación, que es un poco diferente a lo que vienen presentando las compañeras, se vuelve necesario reponer la pregunta acerca de qué es y qué implica investigar en el Estado. Este tipo de investigación tiene algunas diferencias y similitudes con la producción académica y que podemos señalar principalmente en dos grandes ejes. En un primer punto, se vincula con el objetivo de estas investigaciones. En su mayoría, son procesos de investigación que se vinculan con la necesidad de producir información oportuna para la toma de decisiones. En este sentido, dado que su origen está orientado en una aplicabilidad que a veces suele ser más o menos directa, tiene un componente instrumental o de utilidad inmediata y desde este punto de vista difieren de investigaciones académicas en algunos aspectos como el uso que se hace de esa información, la difusión o los ámbitos de difusión de los resultados, el lugar que tiene la teoría en estos procesos de investigación, entre otros aspectos que se abordan con más detalle en la ponencia que presentamos en el Congreso. Este objetivo vinculado a la aplicabilidad tiene un impacto en la dimensión temporal de estos procesos, dados que son investigaciones que generalmente son más acotadas o más cortas y que suelen relacionarse con ciclos políticos o de políticas públicas y que, excepto en aquellos ámbitos del Estado en que específicamente sus acciones se vinculan al desarrollo de investigaciones, muchas veces inician y culminan y no siempre es posible sostener las mismas líneas de investigación en el tiempo, dado que los objetivos o los intereses políticos o de conocimiento de política pueden ir variando en el tiempo. Algunos de estos aspectos nosotras los comprendemos como condicionantes institucionales para el desarrollo de estas investigaciones en el Estado y no son, desde nuestro punto de vista, aspectos negativos, sino que implican el marco institucional en el que se posibilitan algunas reflexiones y algunas indagaciones en el Estado. A su vez, estos procesos de investigación permiten potenciar procesos de aprendizaje institucional, dado que permiten producir información y capitalizar estos procesos de conocimiento y que estos procesos se ven potenciados por el acceso directo a las fuentes de información, tanto documental como de los procesos, como de los actores involucrados en las políticas, lo que potencia el alcance de ciertas reflexiones al poder acceder con mayor facilidad a los datos. Asimismo, estas investigaciones le requieren a los investigadores y a las investigadoras reponer el debate o la atención por la llamada objetividad, dado que al tratarse de procesos de indagación sobre propios procesos de trabajo, requieren generar la articulación de técnicas metodológicas y de estrategias de investigación que permitan abordar la posibilidad de producción de datos y de interpretación en el propio contexto del Estado. El desarrollo de la evaluación que presentamos en este panel
requirió la combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas de investigación. Para su desarrollo realizamos 178 encuestas de satisfacción a participantes al finalizar cada materia de la diplomatura. Realizamos observaciones no participantes en cada una de las materias y realizamos entrevistas individuales tanto a participantes como a docentes. En el trabajo van a poder encontrar las principales decisiones que tomamos respecto del diseño metodológico, las características que tuvo este relevamiento y los principales resultados que también los vamos a abordar en el panel cuando suceda en octubre. Y finalmente planteamos algunas reflexiones sobre el Estado como un ámbito potencial para el desarrollo de procesos de investigación y las posibilidades de los usos y alcances que tiene la información que se produce en y desde el propio Estado. Muchas gracias. Bueno, a modo de cierre, quisiera compartir algunas reflexiones y comentar un poco más sobre el proyecto de investigación. Este proyecto, si bien lo dirijo yo hace 2 años, inició en la facultad con la dirección de Antonio Camus, y en los últimos años, además de abordar las líneas de investigación de cada integrante, de la cual hemos elegido una muestra de ellos, pero también hay otros investigadores que investigan sobre políticas de reciclado, sobre presupuesto participativo y otras políticas de participación ciudadana, economía social, el empleo público en la provincia de Buenos Aires. Hemos desarrollado distintas actividades de interés que son abiertas a investigadores y trabajadores estatales, donde intentamos abordar temas en común que les interese, digamos, a distintas líneas de investigación, como son la cuestión de realidades municipales, la articulación entre conocimiento y políticas públicas. Hemos invitado a funcionarios también para que nos cuenten cómo se gestiona lo estatal y cómo se utiliza el conocimiento generado, de manera tal que de realizar distintas actividades que nos mantengan, digamos, unidos más allá de nuestras líneas en particular. También siempre participamos de la mesa de políticas públicas en las jornadas de sociología y bueno, esta es nuestra primera experiencia como integrantes del proyecto, participando en un congreso organizado por otras instituciones, así que bueno, agradecemos mucho que hayan aceptado este panel. A modo de balance y de cierre entonces del panel en particular, creo que se destaca el uso de los estudios de caso en las políticas públicas, entendidos como hechos narrables, cuyo análisis puede ser extrapolable en situaciones o problemáticas similares. Por eso también el interés y especificidad de describir en qué contextos se desarrollan y cuál es el marco de cada una de las políticas, digamos, estudiar el contexto y la historicidad para resaltar los aspectos particulares. Otro tema también que compartimos, que comparten como problemáticas las distintas líneas de investigación, es la cuestión del acceso a las fuentes y a distintos actores, sobre todo del entramado estatal, pensando también en los recambios de gestión que en provincia de Buenos Aires son muy recurrentes, ¿sí? En distintos estudios han mostrado, digamos, que el periodo de gestiones particulares son mucho menores a las de, por ejemplo, Nación. También la cuestión del acceso a fuentes secundarias por la gran cantidad a veces de información que se genera desde el Estado, pero que no está publicada, ¿no? Que no hay, digamos, una política de gestión del conocimiento, de memorias institucionales publicadas, entonces muchas veces quedan como acceso, digamos, de los trabajadores estatales de distintos organismos o quedan en algún bibliorato perdido en el entramado estatal. También la cuestión de cómo generar confianza, ¿no? Empatía en el acceso a estos distintos actores. Siempre hay una cuestión que nos preocupa, que es la cuestión de las devoluciones con nuestros objetos, digamos, de análisis, y plantear el desafío de retroalimentar esta indagación entre producción de conocimiento y elaboración de políticas, y que estas investigaciones no sean solo un interés desde la academia, sino lograr una verdadera retroalimentación y una verdadera articulación
de dos ámbitos que, si bien son tanto la Universidad de La Plata como el resto de las organizaciones, son organizaciones estatales, no siempre han tenido lugares de encuentro, sino que muchas veces se desarrollan como con trayectorias, digamos, paralelas que no se cruzan. Así que, bueno, un gran desafío es poder justamente articular estos dos escenarios, estos dos ámbitos, y el reconocimiento de otros ámbitos donde también se genera conocimiento sobre el Estado, que es el mismo Estado, ¿no? Reconocer que el Estado genera conocimiento sobre sus propias políticas y organizaciones, es decir, que no solamente el saber está desde el lado de la universidad. Bueno, invitamos a los interesados, a las interesadas en continuar con un intercambio más rico y donde quizás nos podamos explayar un poco más sobre las líneas particulares. De manera sincrónica, se comunicará qué día entre el 13 y el 16 de octubre nos podemos encontrar cuando se anuncie en el programa del Congreso, donde esperamos poder ampliar la información sobre los diferentes trabajos y líneas de investigación. Muchas gracias por la atención.